pasarnos la curva con esos discursos. ¿Para qué? ¿Cuál sería un discurso nacional de defensa, por ejemplo, el que tenía Perón? Bueno, ese mismo. Hay que volver al discurso de Perón de 1943 en la Facultad de La Plata, cuando explicó lo que es la defensa nacional. O sea, ahí está explicado. ¿Nos querés contar un poco sobre eso? Básicamente consiste en que la defensa no es un asunto de los militares. La defensa nacional es un derecho de los pueblos. Un derecho y una obligación de los pueblos que quieren ser libres. Exacto. Que quieren ser libres. Los que quieren ser esclavos no necesitan defensa nacional. Con que tener una guardia nacional al servicio del imperio, ya está. Ahora, los que quieren tener una defensa nacional, porque quieren ser independientes, tienen que saber qué es la defensa. La defensa nacional no es la utilización del instrumento militar exclusivamente. La defensa nacional es mucho más que eso. La defensa nacional es el desarrollo, el desarrollo poblacional, es la ocupación de los espacios, es la instalación de las familias en los territorios, es la transmisión, la tradición de la experiencia de los padres de la patria en el presente, es el desarrollo industrial, las capacidades de creación de un pueblo en función de su propio desarrollo y de el aumento de sus recursos para el bienestar general. La defensa nacional es el desarrollo de una cultura nacional, y de una educación, una pedagogía nacional, de un pensamiento nacional. La defensa nacional es el desarrollo económico y es la justicia social. Así lo entendió la generación del militar patriota del 43 en adelante. No era solamente Perón. Perón fue el más brillante de ellos, pero estaba Savio, Mosconio, Cavaldra, Baldrich, de la Colina. Había, digamos, una infinidad de oficiales, que algunos no se hicieron peronistas, pero sí eran profundamente patriotas y que fueron los que promovieron el desarrollo industrial del acero, de la marina mercante, del desarrollo aéreo argentino, de la ocupación, fabricaciones militares, en fin. Nada más ni nada menos que la comunidad organizada comprendían. Bueno, la comunidad organizada venía... Porque en la seguridad interna también, la seguridad del pueblo como garantía de la seguridad comunitaria también. Las dos guerras mundiales a esa generación militar que se había formado entre esas dos guerras, les hizo comprender que para que un país fuera independiente tenía que tener su desarrollo militar propio, su propia industria militar. Ahora, no podía haber industria militar si no había una industria civil, porque el desarrollo es dual. Entonces, claro, como hicieron todos los países, como lo hizo Estados Unidos, como lo hizo Rusia, es decir, hay una industria que se retroalimenta entre el desarrollo civil y el desarrollo militar. Si vamos a Internet, Internet tuvo como principio fundamental la guerra de la información, y fue primero un proyecto del Pentágono y del ejército norteamericano. IBM, la principal empresa en un momento dado de informática, nació, se desarrolló y hasta hoy es controlada por el ejército norteamericano. Y la mayor industria, además de los que nos muestran a Bill Gates, a Steve Jobs, a Marco Zuckerberg, nos muestran a todos los muchachos como geniecillos, que sin duda lo son, que estaban fumando un porro en un garage del Silicon Valley de la Baja California y que descubrieron algo así, pero detrás de eso había fortunas y control del Estado y de la NASA y de las agencias de seguridad nacional norteamericanas. Entonces, por ejemplo, Internet, antes de vulgarizarse y de llevarse a las PC de las computadoras personales o a los celulares, antes fue y sigue siendo un arma de control estratégico de las comunicaciones, de la información y del pensamiento a nivel escala planetaria, que además fue el que le hizo ganar la Guerra Fría a Estados Unidos contra la Unión Soviética. Con lo cual, en su aplicación de los misiles estratégicos. Con lo cual acá, digamos, la defensa nacional, en la concepción de esos militares patriotas emergidos de la generación del 40, de entreguerras,
concluyó, bueno, tiene que haber una industria civil. Para que haya una industria civil tiene que haber formación de obreros calificados. Claro. Tiene que haber entonces una universidad obrera, escuelas técnicas que formen a los técnicos y a los ingenieros para desarrollar esa industria, pero a su vez tiene que haber unos trabajadores que tengan que coman todos los días, que tengan un salario digno, que puedan desarrollar. Entonces, eso fue llevando a la concepción de un país que era inclusivo, y la justicia social y la comunidad organizada es consecuencia de la mirada estratégica de esos tipos, que dijeron, no puede haber una industria próspera en un pueblo de miserables que ni siquiera están educados ni bien alimentados. Entonces, es la concepción de un Estado y de una nación y de un pueblo completos los que llevan a tener ese pensamiento estratégico y los que llevan a las 3 banderas justicialistas de justicia social, soberanía política e independencia económica. Con lo cual, la guerra de Malvinas, y esto empezó en la Fuerza Aérea Brasileña. Los que hicieron el clic fueron la Fuerza Aérea Brasileña, cuando vieron que la Fuerza Aérea Argentina, con pocos elementos, le daba una paliza a la flota británica en el Atlántico Sur. Exactamente. Esas imágenes iniciales. Por eso elegimos esa imagen para recordar la bravura y la heroicidad de nuestro pueblo. Y no es casualidad. La capacidad, porque hacer eso no es para cualquiera. No. La capacidad, digamos, de la demostración de Argentina, digamos, de su verdadero espíritu en Malvinas, es lo que la desmalvinización ataca. Nos quieren destruir espiritualmente. Y la guerra moderna, fundamentalmente, es una guerra mental. Exacto. Una guerra psicológica. Una guerra donde vale más estos fierritos que los tanques. Exacto. Y que los cañones. Y la guerra de cuarta generación, destruir al enemigo en casa, adentro. Inventarle enemigo o destruirle la moral para que no pueda pelear. O crear grietas que parezcan insuperables entre sectores de la población y demás. Por eso Malvinas también tiene un factor que es causa unitiva de los argentinos. Que más allá de por eso le tienen tanta bronca, tanto miedo. Porque une a todos los argentinos, une a toda Hispanoamérica. Exactamente, y por eso se gastan tanto en operaciones casi cotidianas, la inteligencia británica, para desmoralizarnos y hacernos creer que nosotros jamás le podríamos haber ganado, que no podemos hacer nada por reintegrar nuestro territorio. Y lo peor de esto es, como dice el profesor, amigo y compañero Marcelo Gullo, que Malvinas es la parte visible de un sistema de dominación invisible. En Malvinas los podemos ver, hay un ejército, están identificados, son de la OTAN, administrada por los británicos, pero también lo que ha caracterizado el colonialismo británico a lo largo del siglo XVIII, XIX y XX en nuestras latitudes y en otras, es el poder sutil de dominación cultural y Inglaterra, a diferencia de Estados Unidos, no muestra su poder, lo oculta. Claro. Pero en realidad, si uno empieza a ver dentro de la actual dinámica económica de la Argentina, los principales recursos estratégicos, empezando por la deuda. Exacto. El manejo de la deuda, bancos británicos. Siguiendo por la minería, las principales empresas que explotan la cordillera de los Andes en San Juan, en Catamarca y en otros lados, son de la Comunidad Británica de Naciones. O sea, son de Canadá o de Australia, que pertenecen a la Commonwealth. ¿Y quién está presidiendo el Commonwealth? ¿Quién es la jefa del Commonwealth? La reina Isabel II de Inglaterra. Pero si lo vemos en la energía también. Sí. Los principales yacimientos son explotados por la British Petroleum, encubierto en Pan American Energy o encubierto con los acuerdos con YPF, o antes Repsol YPF. Pero el verdadero capital, dueño de capital, es la British Petroleum, que es la empresa de Su Majestad Británica. Quiere decir que minerales, energía y deuda fundamentalmente están en manos británicas. Exacto. Más que en manos norteamericanas, el que verdaderamente talla en la economía argentina es el capital británico. Exacto. Y eso no lo conoce la población. No. Eso no lo sabemos, porque siempre ha sido la estrategia de Gran Bretaña disfrazar su poder. Exacto. Encubrirlo. Pero la realidad es que por eso, repitiéndolo al compañero Marcelo Gullo, Malvinas es la parte visible
de un sistema de dominación invisible. Exactamente. No podemos defender no podemos amar lo que no conocemos, ni tampoco podemos luchar contra lo que no estudiamos, lo que no conocemos. Estudiar cómo Argentina es una colonia es una muy buena herramienta para saber cómo pelear contra el imperialismo anglofinanciero. Según tu criterio, para que la gente sepa, definición de desmalvinización. La desmalvinización es la continuidad de una larga tradición de pensamiento en la Argentina que don Fermín Chávez llamó iluminismo, y que de alguna manera es, don Arturo Jauretche lo llamaba como el sistema de colonización cultural y pedagógica. Y en el capítulo de Malvinas es reducir, la desmalvinización es reducir ese acontecimiento histórico que fue una lucha esencialmente anticolonial contra la prepotencia británica en el Atlántico Sur, reducirlo a una mera anécdota del año 1882 de la dictadura militar. Quitarle la mirada más amplia desde el punto de vista histórico, que es que la causa Malvinas atraviesa prácticamente los 2 siglos de la historia argentina como país independiente. Y otro de los objetivos de la desmalvinización es ocultar ese sistema colonial, no solo aplicado militarmente en el 1982 con una nueva invasión a las Islas Malvinas, sino fundamentalmente el accionar de los intereses británicos en el Atlántico Sur y en todo el continente sudamericano y especialmente el continente argentino. Porque si uno se fija hoy, la hegemonía, la economía argentina está en un 85% extranjerizada. Sí. Prácticamente, y eso era una cifra previa al gobierno nefasto de Mauricio Macri. No sé si ha aumentado con la destrucción de pymes y de industrias nacionales, ha aumentado esa proporción en la economía argentina, pero prácticamente la economía argentina está completamente extranjerizada, de tal manera que temas cotidianos como son la reducción de los índices inflacionarios, del costo de vida y de la pobreza y el aumento consecuente de la pobreza en la Argentina, no están en manos de los argentinos, no. Están en manos de cárteles que fijan precios monopólicamente y nos la tenemos que bancar todo el pueblo. Está argentino íntimamente ligado al imperialismo. A la extranjerización de la economía. Somos una colonia o una semicolonia, porque la colonia por lo menos tiene el estatus de reconocimiento del centro del poder. Claro. Nosotros ni siquiera tenemos eso, y sí, tenemos el himno, tenemos una supuesta constitución, sistema democrático, que elegimos autoridades, pero en realidad los verdaderos poderes fácticos que moldean nuestra política, nuestra economía, nuestra cultura, no están en manos nuestras. Más decadente todavía. Por eso, el compañero Marcelo Gullo se ha aportado una reflexión interesante sobre Malvinas y la desmalvinización. Dice: Malvinas es la parte visible de un sistema de dominación invisible. Los ingleses, desde nuestra independencia, han actuado detrás de bambalinas, han actuado de manera sutil. El ejercicio del dominio ha sido ocultar su poder y actuar a través de la estrategia de aproximación indirecta, que fue un inglés que la inventó, Liderard, y de la estrategia del poder blando o soft power, como lo definió Joseph Nye, un norteamericano en algún momento. ¿Qué es el poder blando? Es todos los sistemas de dominación cultural, comunicacional, pedagógica, en el debate de ideas, donde se instalan agendas que no son agendas que surgen de los problemas y de las situaciones que atravesamos los argentinos, sino que son agendas que surgen y que son impuestas por los imperios para fragmentarnos, dividirnos y para que no veamos nuestros propios problemas. Y además, porque es una estrategia visible, porque ahí vemos un ejército extranjero que hace anualmente ejercicios militares, que sirve además para operaciones de la OTAN
en otras latitudes, como en Afganistán, como en Oriente Medio. Ahí se van a entrenar soldados de distintos países de la OTAN. Pero también es una amenaza a la paz en el Atlántico Sur. Sí. Es una amenaza no solo a la Argentina, sino es una amenaza a todos los pueblos sudamericanos, a todos los países sudamericanos. Si nosotros queremos realmente en algún momento construir una unidad para la independencia, ahí está una base militar que amenaza la paz en el Atlántico Sur. La más grande del mundo. Y la parte, una de las más importantes bases de la OTAN. No sé si la más grande, pero es una base muy importante. Y la parte invisible también está en el dominio de resortes económicos estratégicos como son el subsuelo argentino, con el capítulo minería, con el capítulo de petróleo y sobre todo con el manejo de las finanzas. Y en todos esos rubros, preeminentemente no hay capital norteamericano, ni capital francés, ni capital alemán, ni capital chino. En esos rubros hay capital británico. Muy bien. De la Comunidad Británica de Naciones. Muy bien. Ahora profundizamos ese tema, hacemos un pequeño corte. Bueno, César. la desmalvinización se aplica fundamentalmente desde un dispositivo que aparenta tener buenas intenciones hacia el campo popular, pero que en realidad es la maniobra predilecta del imperio para debilitar las fuerzas nacionales en materia de ideas, en materia de proyectos y demás, que es el progresismo. Porque cuando Mauricio Macri, por ejemplo, dice en el año 1997 que era presidente de Boca, todavía no era ni jefe de gobierno de la ciudad, decía, no, pero ¿para qué las Malvinas? Es un déficit, no las necesitamos, va a ser un problema del déficit argentino y demás. Bueno, ya sabemos, ahí hay claramente una posición de entrega, de sumisión, de cipallismo, y el pueblo lo identifica claramente. Ahora, el progresismo es una maniobra también indirecta y muy propicia para disfrazar las posiciones de entrega de posiciones del campo nacional y popular. El progresismo ha sido el agente fundamental para que, por ejemplo, en las escuelas de la Argentina, desde el fin de la guerra hasta hoy, o sea, casi 38 años, solo se puede hablar en las aulas, si es que se habla, de Malvinas, haciendo referencia al manotazo de ahogado de la dictadura militar. Sí. Es decir, que por izquierda, de alguna manera, se reduce el tema de Malvinas, que conmocionó prácticamente a toda América Latina, donde todos los pueblos, Bolivia, por ejemplo, 25.000 bolivianos se anotaban para ir a pelear a favor de la Argentina, en contra de los ingleses, y así prácticamente en toda la región. Reducir todo a un vaso de whisky y un general borracho. Y eso no lo hacen desde el liberalismo puro, sino que lo hacen con el progresismo. Atacar a la causa Malvinas porque de alguna manera el que estuvo en ese momento en el poder eran los militares. Pero en realidad esa fue justamente la estrategia que Margaret Thatcher diseñó, comunicacional y de inteligencia y de diplomacia, para justificar su nueva invasión a Malvinas en 1982. Entonces, se ha diseñado una serie de contenidos y de dispositivos de manera tal que reducir a eso, a la causa Malvinas, tachando eso. Entonces, en ese marco no puede haber actos heroicos, porque si es un hecho vergonzante producido por la dictadura, los hechos heroicos estarían en contradicción con esta visión. Por lo tanto, todos los actos épicos que han desarrollado los combatientes en Malvinas, mis compañeros de todo el país, en combate contra los británicos, reconocidos por los propios británicos en sus libros, y silenciados y tapados, porque no puede haber héroes. Pareciera que en la división internacional los únicos que pueden tener héroes son los héroes anglosajones. Exacto. En sus películas, en sus historietas, en sus historias, y ellos sí tienen héroes. Nosotros solo avergonzados o víctimas. Solo podemos tener víctimas. Una colonia o una semicolonia no puede tener héroes. Y nosotros tenemos héroes. Totalmente. Tenemos un montón de héroes, no solo los que dieron su vida, sino muchos compañeros que tuvieron verdaderos actos de heroicidad, que si nosotros estuviéramos en la producción que tiene Hollywood, ya tendríamos que tener
150 películas Totalmente. de épica sobre Malvinas porque hay historias, hay material para contar. Y sin embargo los tapamos. Como decía el compañero Julio Cardoso, que estuvo en el Observatorio de Malvinas, un gran artista nacional y popular realmente, decía, a los héroes los gambeteamos. Los tenemos, pero los gambeteamos, no los queremos ver. Bueno, todo eso tiene que ver con el espíritu de una comunidad, porque si nosotros empezamos a entender que la Argentina ya no es la de los mapas de la década del 30, 40, anteriores a Perón, y que luego tuvieron vigencia cuando nosotros íbamos a la escuela, en los 60, en los 70. Ahora el verdadero mapa, el mapa actual oficial de la República Argentina es el mapa Lambert, que es el mapa bicontinental. Y si uno se fija, ese mapa nos obliga a una tarea inmensa, que es pensar que hay un tercio del territorio en riesgo de ser ocupado por los británicos porque están en las Malvinas y se proyecta sobre todo el Atlántico Sur. Una zona que tiene todavía riquezas inexploradas, porque es un continente inexplorado, que desconocemos su biodiversidad, su naturaleza y los bienes naturales que hay allí, pero además es una causa argentina del año 1904, de nuestra presencia y de reclamo. Y los ingleses, por estar en Malvinas, dicen que la Antártida, que nos pertenece a nosotros, y también la Antártida que reclaman los chilenos, les pertenecen a su majestad británica. Hay un tercio. Y además, si uno ve el mapa bicontinental hoy, el centro de la República Argentina son las Malvinas o Tierra del Fuego. Ya no es más ese mapa que nosotros teníamos que era Córdoba. Que era Córdoba y que incluso en la calera hay un hito que dice acá está el centro geográfico de la Argentina. No, el centro geográfico de la República Argentina. A lo sumo será Ushuaia. Es como Ushuaia. Y la provincia más grande ya no es la provincia de Buenos Aires, es la provincia de Tierra del Fuego, Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Antártida e Islas del Atlántico Sur. Entonces, para lograr esa proeza de legarle la soberanía de esas tierras, de esos territorios que nos pertenecen por muchas razones jurídicas, políticas y de presencia a los argentinos, es una empresa muy grande que requiere de una mentalidad no de siervos colonizados y dominados por el pensamiento del enemigo, sino emanciparse de ese pensamiento y mirar el mapa de otra manera y también mirar nuestras ideas y demás. Y una de las cosas es reconocer que hubo héroes en la guerra, que fue una lucha fundamentalmente de toda la América hispano-criolla sudamericana contra el imperio anglosajón aliado, Inglaterra con Estados Unidos. Si no comenzamos de ahí, es imposible poder explicarle a nuestros hijos, nuestros nietos y los que van a venir de qué se trata. Y la desmalvinización justamente es el ocultamiento de eso y la tergiversación de eso, reduciéndolo a un hecho absolutamente anecdótico, episódico del borracho Galtieri.